A finales, hermanos, del siglo XIX, el Imperio Británico proyectó una vía férrea que uniera todo el este de África. Esta empresa, como era de esperarse, tenía que superar barreras naturales y una de ellas era el río Tsavo, en Kenia. Para sortearlo, se hizo necesario construir un puente, pero en el lugar elegido desaparecieron entre trabajadores y lugareños unas 800 personas en el transcurso de 2 años. Después se sabría que habían sido víctimas de 2 leones, dos leones muy extraños. No tenían melena, eran muy grandes, medían de la punta de la cola a la nariz 3 metros y evadían fácilmente cercas de espinos, trampas, armas de fuego, pero sobre todo tenían una costumbre muy extraña, y era acumular restos, huesos de sus víctimas en cuevas. Aludiendo a una antigua leyenda local, los nativos lo llamaron Ghost y Darkness, fantasma y tinieblas, evocando a 2 guerreros míticos que decían reencarnaban en los leones para luchar contra los invasores de su tierra. Aunque al final los animales fueron abatidos, dieron origen a la leyenda de los leones de Tsavo. Historias como esta explican por qué en África existen proverbios como aquel que dice: el hombre le teme 3 veces al león, le teme cuando oye su rugido, le teme cuando ve sus huellas y le teme cuando lo ve. En la Biblia el león es una figura poderosa, personifica a pueblos, individuos y circunstancias intimidantes. Tal era el temor que inspiraba que en la lengua del Antiguo Testamento existen 7 nombres para aludir al león, y aunque con el tiempo esas alusiones se fueron desvaneciendo en la Biblia, su nombre permaneció como símbolo de una terrible amenaza física o espiritual. Con esta figura en mente, el apóstol San Pedro señala 3 previsiones que el cristiano debe observar para salir sin daño, indemne en su lucha espiritual. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera mencionar el hecho de que cuando un asunto es importante en una cultura, se desarrolla todo un glosario para hablar del asunto. Si mal no recuerdo, en purépecha existen 40 palabras para describir las partes de un pescado, lo que significa que en Michoacán el pescado, que en purépecha es michi, Lupita, sí, michi, de ahí viene el nombre del estado, era un elemento importante de la dieta. No es extraño entonces que cuando se habla de león en la cultura del Antiguo Testamento se utilicen 7 nombres para hablar del depredador. Pero el apóstol San Pedro toma ocasión de esta figura para hablar a los cristianos de la lucha espiritual que tienen que enfrentar y cómo, tomando algunas previsiones, pueden salir indemnes. La primera de ellas es humillarnos debajo de la mano de Dios. Es innegable, hermanos, que la primera carta del apóstol San Pedro es uno de los documentos más cálidos e íntimos del Nuevo Testamento. Es una de las más hermosas piezas de literatura cristiana en los tiempos de persecución. Ha sido descrita como afectuosa, amante, modesta y humilde, y si usted la lee con cuidado, al salir del culto, va a su casa y se toma el tiempo de leer este documento, va a encontrar un documento sumamente edificante. Sin embargo, también ha habido quienes dicen que Pedro en esta carta está en el papel de predicador de la humildad. No creo que sea el caso, pero eso es lo que no nos deja de asombrar, que precisamente el apóstol San Pedro hable de humildad, de paciencia, dada la imagen que tenemos de él en los relatos evangélicos. En ellos la fuerza de su personalidad, su impulsividad, su protagonismo, su arrojo y hasta cierta medida su inclinación a la violencia son evidentes. Pedro era la voz cantante del grupo de los 12, por lo que era natural que con los siglos su figura generara tal fascinación que se reflejara incluso en los libros apócrifos para ponerle el nombre del apóstol, apócrifos del Nuevo Testamento. Pero más allá de los nombres
pero más allá de lo que los hombres hicieron de Pedro, los hombres hicieron de Pedro un monarca universal e infalible. Resulta edificante ver lo que Cristo hizo de Pedro, lo que transformó en su vida. En su exhortación pastoral, Pedro llamó a los fieles a ser humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿De qué hablaba concretamente? La respuesta se encuentra en el contexto de esta carta. En los versículos anteriores, el apóstol había demandado a los cristianos ser humildes en el trato entre ellos. Ahora los insta a ser humildes en su trato para con Dios. Esta carta fue escrita más o menos en el tiempo de la persecución de Nerón en Roma, y aunque la carta fue dirigida a los cristianos de la parte oriental del Imperio Romano, eran días de tribulación, de angustia y de incertidumbre frente al futuro. Santiago había sido asesinado en Jerusalén, Pablo había sido condenado en Roma, y sin embargo Pedro recuerda a la iglesia que las persecuciones forman parte de la vida cristiana. En su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, dice a los creyentes: no os sorprendáis por el fuego o la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Está diciendo, forma parte de la vida cristiana, forma parte de la vida natural. De hecho, es uno de los instrumentos que Dios utiliza para formar el carácter. ¿Cuál es entonces el valor de la humildad en la lucha espiritual del cristiano? La humildad, hermanos, como sabemos, es un concepto relacional. Nos ubica en el lugar que Dios nos da. Un monje de la Edad Media, uno de los hombres que mejor conoció el corazón de Cristo, y no es raro que su libro haya sido titulado, su libro más famoso, con el nombre de La imitación de Cristo. Estoy hablando de Tomás de Kempis. Él decía: no eres más porque te alaben, no eres menos porque te critiquen, eres lo que Dios dice que eres y nada más. ¿Qué dice Dios que somos? Que somos pecadores, que somos indignos de la gracia, pero a pesar de eso, decidió Dios llamarnos a su gracia, adoptarnos como hijos, hacernos el objeto de su amor, de su gracia, de su misericordia. Los mejores hombres de Dios sabían esto y también lo confesaban. El patriarca Abraham en algún momento en Génesis 18:27 dijo: porque soy polvo y ceniza. Y David en el Salmo 22 decía: soy gusano y no hombre. Al respecto, el escritor judio-cristiano de origen rumano, estamos hablando Richard Wurmbrand, contaba que mientras llovía, un obispo le preguntaba, un político le preguntaba a un obispo, le decía, si podría darle algún consejo sabio para una buena administración pública. El obispo le dijo: sí, mire, párese bajo la lluvia, mirando al cielo, estése una hora allí, y después seguramente Dios le va a indicar algo. El hombre va, se para con la cara hacia la lluvia, está una hora allí y regresa furioso. Y le dice: ¿qué le enseñó Dios? Le dice el obispo: mientras estaba parado en la lluvia pensé que era un tonto. Bueno, para hacer su buen intento es un buen adelanto el que ha hecho en esta ocasión. Hermanos, sobre todas las cosas, el valor de la humildad radica en que nos coloca en el flujo de la gracia. Y el apóstol San Pedro lo dice claramente: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y es que el apóstol nos llama a echar sobre Dios nuestra ansiedad. La ansiedad, hermanos, que es la misma palabra que se utiliza allá en el Evangelio según San Mateo, cuando dice el Señor Jesús: por nada estéis afanosos, es la misma palabra. Define el estado de inquietud y preocupación, incluso de distracción, que generan las dificultades de la vida. Significa la sensación de ser tirado en diferentes direcciones, tener una mente dividida. El problema es que la Biblia nos advierte contra eso.
La palabra de Dios nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice el apóstol Santiago. Una persona que tiene una mente dividida empieza a emprender un camino y lo abandona y piensa en otra dirección y ve la siguiente y no cristaliza en nada. Pues la ansiedad no solo genera problemas físicos y emocionales, sino genera también conflictos espirituales. Y uno de ellos amenaza una de las columnas de la vida cristiana y es precisamente la fe. Un famoso predicador del pasado, estamos hablando de Matthew Henry, diría: el hombre que vacila en su oración no puede ser escuchado, pues la misma duda es un insulto para Dios. Los hombres mismos se sienten ofendidos mientras se pone en duda constantemente su bondad, su rectitud, su fidelidad. La duda equivale a negación. Cuando se duda de Dios, del Dios infinito y poderoso en bondad, el insulto es tremendo, pues equivale a cerrar las puertas de la omnipotencia divina. Cuando alguien ora, pero ora con duda, y esa duda permanece, y no toma las decisiones adecuadas para solucionar su problema, entra en un conflicto con Dios. Si un esposo está dudando todos los días de la fidelidad de su mujer, un día su mujer se va a cansar, se va a fastidiar. Imagínese usted poner bajo duda la bondad, la sabiduría, el amor de Dios todos los días. Eso equivale, decía Matthew Henry, a cerrar las puertas de la omnipotencia divina. Si, como se piensa, el motivo de las palabras del apóstol fue la persecución de Nerón, los cristianos descubrieron, incluso lejos de Roma, que su posición era vulnerable. Cuando el joven Martín Lutero enfrentaba en el claustro sus continuos ataques de depresión, su confesor le advirtió que no intentara luchar contra el adversario, pues tenía mucha práctica, tenía miles de años de experiencia. Y una de las tácticas predilectas del adversario es el desánimo. Uno de los estrategas más grandes de todos los tiempos, el general Sun Tzu, un general chino que vivió hace 1000 años y escribió el librito que se llama El arte de la guerra. Dice: el guerrero que domina el arte de la guerra vence a los otros sin pelear, conquista una ciudad sin sitiarla y domina al enemigo con rapidez. Y es justamente lo que el adversario trata de hacer con los hijos de Dios: atemorizarnos, angustiarnos, robarnos la paz. Y para el cristiano la ansiedad puede convertirse en un grito de recelo o de desconfianza. Si constantemente estaremos poniendo a prueba el amor del marido o de la esposa y no estuviésemos convencidos durante años de fidelidad, estaríamos atentando contra la paciencia humana. La amistad solo florece en una atmósfera de confianza. La sospecha la destruye. Entonces ha de ser objeto de conciencia el Señor Dios verdadero e inmutable día tras día por parte de su pueblo. Sin embargo, el apóstol dice dos cosas más a los cristianos. Nos invita a echar nuestra ansiedad sobre Él, y la forma verbal que se describe aquí cifra la idea de una descarga única, de una descarga que se realiza una sola vez. Cuando alguien no hace eso, sería como llevar un cachorro a la veterinaria para que le corten la cola, pero sentir compasión del animal y pedirle al veterinario que le corte nada más 1 centímetro. A la semana siguiente otro centímetro. No, córtaselo de una vez, al tamaño que va, de una sola vez. El cristiano que no descarga su ansiedad sobre Dios hace eso. Recuerdo un video, hace unos años se popularizó, de un niño que era víctima de acoso escolar. Y un niño más pequeño, yo creo que no le llegaba ni al hombro en estatura, lo estaba acosando. El otro niño era grande y gordo, y estaba cacheteándolo y hostigándolo, hasta que el niño se cansó y tomó a la otra criatura y con una maniobra de judo lo puso en el suelo. Y obviamente el escándalo de la mamá del acosador, porque como el niño tan grandote se aprovechaba de su criatura. Es lo que tiene el apóstol San Pedro en mente
cuando dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ya, de una vez, de una sola vez. No sé si usted ha experimentado esta sensación. Hay ocasiones en las que podemos llegar a la casa de Dios atribulados. Llegamos cargados. Vemos a los hermanos, nos gozamos en la comunión, en la oración, en la alabanza, en la reflexión de la palabra, en la intercesión los unos por los otros. Y cuando vamos de regreso, vemos el costal que traíamos cuando veníamos entrando al templo. Ahí tenemos que tomar una decisión. O lo vuelvo a cargar, o se lo dejo al Señor. Señor, tú puedes cargar mejor que yo, y tengo que hacerlo. El apóstol tiene eso en mente. Y la segunda cosa que dice, nos recuerda que Dios tiene cuidado de nosotros. En la antigüedad los dioses paganos eran temidos por su naturaleza voluble y caprichosa, y agradarlos era entendido como un elaborado malabarismo. En contraste, el Dios de la Biblia ama a sus hijos y promete, y de hecho lo hace, cuidando de nosotros. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que el apóstol San Pedro nos enseña a ser sobrios y velar. Finalmente, el apóstol exhorta a los creyentes a practicar el dominio propio, estar alertas. Ciertamente los había llamado a descargar su ansiedad sobre el Señor, pero previendo que eso los llevara a la indolencia y al descuido, les recuerda la importancia de la vigilancia, del dominio propio y de la resistencia a los ataques del adversario. Ser sobrios significa inicialmente no beber vino, ser abstemios, y por extensión llegó a describir a aquel que no se deja mover por ningún impulso o pasión. El dominio propio define entonces la capacidad de ver la realidad con una mente clara. Obviamente el cristiano sobrio es aquel que ha logrado el dominio de sí, pero no con la energía de la carne, sino con el poder del Espíritu. Por su parte, velar significa concretamente estar despiertos. Y el doble consejo del apóstol San Pedro fue expresado, hermanos, por Oliver Cromwell, un líder evangélico en la Gran Bretaña, de hecho Lord Protector de la Gran Bretaña, quien decía a sus tropas en tiempo de guerra: confíen en Dios y mantengan la pólvora seca. Es decir, pongan su confianza en Dios y hagan la parte que les toca, y el Señor va a actuar allí. La razón de la advertencia salta a la vista. El adversario ronda como león rugiente, y esto no era para Pedro una mera alegoría, era el testimonio de su propia vida. 30 años atrás, 3 décadas antes, el apóstol San Pedro había experimentado en su propia carne el ataque del adversario. En la noche de su negación, Pedro oyó al maestro decir: Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Lucas 22, 31 al 32. Todavía el atrevido apóstol tuvo la temeridad de contradecir al Señor, pero después de esa noche tuvo que aprender a escucharlo con mucho cuidado. Resulta además interesante que para describir al adversario el apóstol utiliza 2 términos significativos. Lo llama acusador, un término que viene del ámbito de la corte, donde se describe al fiscal en un proceso judicial, y lo llama también diablo. La palabra diabolos significa el calumniador. La Biblia habla ampliamente sobre este último asunto. Habla de cómo el adversario acusaba al sacerdote Josué delante del Señor, y cómo por orden de Dios las ropas sucias del sacerdote fueron cambiadas por ropas limpias. Si una persona no creyente vive para practicar el pecado, no es cosa extraña, y la gente no se fija en eso. Pero si un cristiano comete un error, su ropa blanca hace evidente su mancha. Yo no sé por qué razón, cuando uno come mole y está de fiesta con camisa blanca, siempre salpica el mole. No sé la razón,
pero no pudo negar lo que comió. Ahí está la huella del mole, es muy visible, sobre todo si la ropa es clara. Lo mismo pasa con el cristiano. Dice la palabra de Dios que el adversario acusaba al sacerdote Josué y Dios le cambió las vestiduras, ordenó que le diesen vestiduras blancas. Lo mismo hizo con Job en el 1:6 del libro, y lo mismo hace con usted y contra mí, acusándonos delante de Dios de día y de noche. Durante las guerras con los indios, el ejército de los Estados Unidos descubrió que las tribus resultaron ser rivales formidables, no solo por el número y la fiereza de sus guerreros, sino por su forma de pelear. No combatían con los estándares europeos, utilizaban con mucha flexibilidad tácticas y estrategias que a los militares de carrera les toma años aprender en las academias. Peleaban con el sol o las montañas a las espaldas, es decir, que el sol le dé la cara al enemigo y que yo siempre tenga una posición más alta, que resulta más ventajosa. El adversario pero además, hermanos, escogían los lugares, el clima, el momento del día, la guerra de nervios, hacían falsos ataques en las noches a los campamentos para robarle el sueño a los enemigos. El adversario hace algo similar con los hijos de Dios. Tiene sus lugares y sus horarios favoritos. A decir de Martín Lutero, uno de esos horarios es la noche. Cuando usted se dispone a descansar, el adversario ya lo está esperando allí para tribularlo. ¿Y si te enfermas? ¿Y si pierdes el trabajo? ¿Y si tu familia te deja? Y empieza a tribular a la persona robándole el sueño, robándole el descanso. Decía Lutero que él frecuentemente llegaba a su cama agotado para descubrir que ya lo estaban esperando allí. A él lo retaba a las mismas partidas de ajedrez que a usted y a mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Y si pierdes el trabajo, y si te enfermas, y si te mueres. Y por esa razón habló del asunto en uno de sus más hermosos himnos que escuchamos hoy en el preludio. Y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Como conclusión, alguien dijo, hermanos, que con la mejor intención del mundo podemos agobiar a las personas que tienen algún resentimiento cuando las instamos a perdonar. Si ya tienen su problema encima y nosotros les decimos, es que tienes que perdonar, ahora lo estamos agobiando con otra carga. Una sensación similar puede experimentar el cristiano que, atribulado por una crisis de la vida, escucha que su ansiedad persistente es un problema y hasta un pecado frente a Dios. Sin embargo, a la luz de la Biblia, la ansiedad no es un problema. La ansiedad es un síntoma. Su problema está en otro lado. Claro que la ansiedad puede ser la raíz de cosas como la hipertensión, gastritis, úlceras, temor, desesperanza. Su origen, sin embargo, está en nuestra relación con Dios. Y la solución está precisamente en nuestra relación con Dios. Por lo anterior, resulta por demás edificante ver cómo Pedro, un hombre impulsivo, protagónico, proclive a la violencia, instruía a los hijos de Dios sobre la humildad, sobre el autocontrol y la paciencia. Es claro que tomó en serio aquello que le dijo el maestro cuando le anunció: y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Sin embargo, debemos recordar que un rasgo de la gente de este tiempo, es su escepticismo ante lo sobrenatural. Algunos creen que el diablo es una especie de chupacabras, un mito de los vivos para asustar a los tontos. Yo no sé si usted recuerda, creo que era la administración del presidente Salinas, donde se instrumentó una campaña de terror
El chupacabras llegó a Querétaro y ahora ya llegó a Aguascalientes. Y hermanos, la gente se sentía terrible y era una campaña del gobierno para tener a la gente pensando en otra cosa que en las bribonerías que ellos estaban haciendo. Hay personas que piensan que el adversario es así. Sin embargo, Pedro sabía que no tratamos con un gatito de peluche. Decía que la fe debe ser probada por fuego, en un tiempo en que literalmente los cristianos eran probados por fuego. Es decir, se les ataba a un poste, se les embarraba de brea, se les prendía fuego para que sirvieran como iluminación para los banquetes de Nerón. Esto estaba pasando. A decir de Eusebio de Cesarea, fue la primera vez que un emperador se declaró enemigo del culto a Dios. En suma, Pedro llamó a los creyentes a humillarse bajo la mano de Dios. Esa mano poderosa era signo del gobierno de Dios sobre el universo, que se había revelado en el pasado con mano extendida y brazo poderoso. Los llama a echar de una vez por todas nuestra ansiedad sobre Él, porque Él nos cuida. Y finalmente nos llama a la sobriedad y a la vigilancia, porque el adversario trabaja contra reloj. Desde la cruz de Cristo sus días están contados. Un último detalle, hermanos. El apóstol hace todas estas exhortaciones en plural, es decir, se dirige a las comunidades que necesitaban encontrar unidad frente a los ataques. Es la razón por la que los africanos tienen un proverbio hasta el presente. Dicen: el rebaño puede mandar al león a dormir con el estómago vacío si se mantiene unido. Lo que el depredador trata es separar al débil, al enfermo, al pequeño, al viejo, para poder alimentarse de él. Pero si el rebaño se mantiene unido, el león se va a ir con la panza vacía al estómago. Lo que el apóstol San Pedro, hermanos, está diciendo en este pasaje es que la tribulación y la prueba forman parte de la vida cristiana. Es necio pensar que Dios nos ha llamado a una vida color de rosa. Pare de sufrir es un mito muy lucrativo, por cierto. Al final termina pagando por sufrir, porque no va a solucionar, no va a remediar el hecho de que la tribulación, el dolor, las crisis son instrumentos de Dios para forjar nuestro carácter. Los utiliza para eso. Y finalmente el apóstol San Pedro recuerda a los creyentes que Dios tiene cuidado de nosotros. Puede haber muchas cosas, hermanos, que nos roban el sueño, que nos quitan la paz. El apóstol dice: quítatelo de encima de una vez por todas, de un solo golpe, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y podemos descansar en que hasta este día y hasta este momento Dios sigue controlando el universo. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, te damos por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar palabras de aliento y de consuelo. Te pedimos que sea así, en el nombre de Cristo.